múltiples, decenas, yo diría que decenas de eventos de lo más variado y que tienen que ver siempre con el arte y la cultura. Entonces, esta faceta de la inmigración pues es, digamos, que la línea fuerte, pero Manuel Trinidad lo he visto en un montón de tradiciones, de fiestas de los pueblos, grabando, preguntando, entrevistando, o sea, que ejerce como antropólogo realmente. Y me da mucho gusto pues ser parte del Club Universo Extremeño y poder estar aquí enseñando un poquito de mi proyecto, un proyecto en construcción, pues que me da bastante trabajo, pero también me da mucho gusto pues mostrarlo, aunque no esté, digamos, en su nivel top, pero vamos mejorando cada día y probando unas cosas y otras. Aquí os voy a contar un poco lo que está aquí conectado y en qué consiste esto de hacer música con plantas, ¿eh? Lo primero que hay que decir que no es que las plantas canten, aunque nos da mucho gusto pensar que las músicas tienen una conciencia, una inteligencia, y que pueden cantar. Entonces, lo que sí es verdad es que tienen una frecuencia muy baja, que es inaudible para los oídos, para el umbral del oído humano, pero tienen, como todos los seres vivos, una electrofisiología, una señal eléctrica, que es lo que yo con estos aparatos, en este caso estos son electrodos de un electrocardiograma, que viene aquí a un Arduino, a un conversor analógico digital, y a un Arduino que permite llevar la señal eléctrica de la planta en relación, esto es muy importante, con la señal de la red, el ruido de la red, que son 50 hercios aquí en Europa y 60 en América, o sea que son 50 señales, digamos, cada segundo, lo que nos viene de la red. Entonces, esa señal del ruido de la red está siendo, digamos, captada por estos aparatos, pero además de esa señal, lo que capta es cómo la planta, la electricidad de la planta, pues va subiendo, va bajando a lo largo del día, responde como una antena a estímulos, como tocarla, entonces salta, ¿no? Que es un poco el intento que tengo yo en el primer movimiento. Esto se llama el proyecto Un concierto para plantas en 3 movimientos. En realidad yo he creado el software, he hecho el sistema de traducción digital a musical, y también el hardware aquí, el sistema de traducción analógica, de conversión analógica a digital. Entonces, una vez que la señal pasa al ordenador, usando un software que se llama MaxMSP, que es un software muy especial para artistas audiovisuales, porque no es tan difícil de aprender y de manejar como un código, ¿no? Que no es tan arduo. Entonces, con ese software lo que hago es forzar tonalidades, o sea, yo le digo, quiero que estas notas o estos números me las des en la escala de Do mayor, por ejemplo. Por eso oímos músicas que nos parecen más o menos comprensibles. Esto que estamos oyendo detrás, de fondo, es mi última composición, que la he subido a YouTube, es la primera que he subido a YouTube. La he titulado como esta ciudad, Cáceres, pensando siempre en este concierto, en el Ateneo de Cáceres. Y está hecha así, con las 3 señales de estas plantas, de hecho, mismas plantas, en las que he puesto un instrumento virtual a cada planta, con unos efectos, un decay, un poco de reverberancia, y están forzadas en una tonalidad, las 3 en la misma, para que no haya disonancias. Esto es lo que hace que no pueda yo hacer quizá conciertos como un concierto de música clásica o de música contemporánea, pero puedo crear atmósferas musicales que pueden ser agradables al oído y pueden ser, digamos, soportables por una audiencia y presentables ante una audiencia. Entonces, bueno, pues sin más dilación os explico entonces que lo que va a ocurrir es la primera parte del
concierto, el primer movimiento se llama calibración. Entonces, aquí las señales están todo el rato moviéndose y yo tengo que intentar poner unos umbrales, que es un poco complicado, para que cuando toque yo una de las plantas, solo esa planta y solo cuando la toque, mande unas notas, mande unos sonidos musicales, ¿no? De esa manera espero que vosotros comprendáis que las plantas están conectadas, están bien conectadas, están reaccionando a un estímulo y están musicalmente dando una respuesta a ese estímulo. El segundo movimiento se llama diversidad, porque intento ahí dar una muestra de todo lo que he compuesto y he subido a internet en la plataforma SoundCloud. Es donde realmente tengo ahí 47 temas, todos bastante diferentes, diversos, porque claro, usando un set de instrumentos virtuales bastante amplio, pues tienes infinitas posibilidades. Usando varias escalas, todo cambia, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y luego lo que es definitivo es el tempo, ¿no?, que se le va poniendo a cada planta. El tempo es la velocidad con que la planta, el sistema, digamos, capta estos dígitos y los hace notas y los tira para notas, ¿no? Entonces, yo puedo controlar ese tempo, decir, sácame una nota cada segundo o sácame 17 cada segundo, ¿no? Pero siempre no es nunca exacto, ¿no? Porque la planta entra y sale del rango y entonces no son tiempos exactos, ¿no? Entonces, como si estuviera haciendo música electrónica aquí, que todo sería cuadrado, ¿no? Esto puede sonar rítmico, cuadrado, pero son ilusiones, ¿no? No es exactamente acompasado, ¿no? Entonces, el tercer movimiento, el segundo movimiento, vamos a oír cambios de escala, in situ, cambios de instrumentos, diferentes atmósferas, ¿no? Se trata de eso, la diversidad, ¿no? Y el tercer movimiento se llama plantocontrol. Y esta es la parte más original de mi investigación y de mi propuesta artística, y es que la intensidad, la variación de la intensidad de la señal es la que a partir de cierto momento va a decidir el tiempo con el que capta las notas y las dispara. Y entonces ahora sí tenemos cosas más parecidas a lo que sería un concierto de humanos. O sea, cuando yo dejo más a las plantas, más parece un concierto humano, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en ese momento, ya en el tercer movimiento, yo podré, mientras tanto, estaré aquí totalmente concentrado en marcar o medir, ¿no?, marcar las fronteras de los rangos, de las tesituras, cambiar las tonalidades, mirar los instrumentos, ponerle más o menos efecto. Por eso voy a estar siempre aquí mirando al ordenador, intentando que lo que suene de una manera interesante. Y el tercer movimiento le dejaré el plantocontrol a las plantas y me iré a sentar allí y seré un espectador más, y quizá hacemos alguna prueba como echarle agua, un poquito de agua a las plantas para ver si se nota el cambio. Desde luego la señal va a cambiar y probablemente la música también se altera de alguna manera. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, vamos al lío. Sí, yo voy a tener los auriculares puestos y realmente no voy a estar oyendo muy bien el nivel, sobre todo, que oís vosotros. Si está bajo o alto, allá atrás me hacéis una seña, ¿vale?
haciendo una variación fuerte, ¿no? Por eso, ¡pras! Saca más notas, muchas notas, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que intento yo con el software, que como no soy antropólogo antes que programador, pues no sé hasta qué punto todo es, pero sí que lo que sí sé es que tengo respuestas a los estímulos, las plantas están conectadas y que de alguna manera a veces parece que ellas mismas se ponen de acuerdo en darse la voz unas a otras, o entre comillas, ¿no? Y la planta se puede estresar incluso y dar distintas señales, ¿no? Sí, las plantas pueden responder también incluso a la música que está... Sí. Claro, al final las ondas son presión atmosférica en el aire, ¿no? La presión del aire, entonces le llegan unas ondas y entonces le puede... Claro, no sé si a la planta, al sensor, en este caso el sensor está aquí muy abierto, entonces está recibiendo, además de la planta, pues, lo que digo, ¿no? Siempre el ruido de la red. Las luces también están ligadas a la variación, pero de una manera que todavía no controlo muy bien. O sea, que no puedo decir exactamente que si una luz está pegando más brillo, realmente está la señal más intensa. Pero sí que están ahí conectadas a la señal. Martín, ¿has probado por los mismos sensores en plantas que sean de la familia, o sea, en 2 geranios que sean igual de probado? ¿Y si cambian la respuesta? Claro, hay muchas pruebas que se pueden hacer y tengo muchas ganas de probar por especies y todo eso. Lo que pasa es que con los cacharros que tengo aquí, que son de AliExpress, de 3 euros, pues, o de 10 euros, pues no me atrevo mucho todavía a hablar de especies diferentes. O sea, lo que yo tengo son offsets aquí, lo cual significa que el voltaje de la planta, no sé, las plantas están dando unos voltajes milivoltajes, ¿no? Por no decir micro, ¿no? Entonces, lo que sí yo veo con estos cacharritos es el estímulo y la respuesta. Entonces, ¿qué puedo decir de momento? Cuando yo pongo los sensores en plantas que están en el suelo, claro, tienen muchas más raíces, muchas más hojas y me da mucho voltaje, me satura el Una señal saturada no me vale bien para hacer música, yo tengo de alguna manera que bajarle la ganancia para poder tener variación. Y cuando ya tengo variación ya puedo jugar con la música, ¿no? Pero todavía especies no me atrevo a decir nada, ¿no? No sé si se ha notado, yo no he notado mucho, pero cuando he regado, ¿habéis notado algún cambio en la esta? Sí. Claro, lo bonito es eso, ¿no? Es decir, bueno, las plantas no cantan, pero están ahí, ¿no? Y son responsables de lo que está ocurriendo aquí también, ¿no? No sé si tanto en la medida como yo, que yo estoy controlando, cortando tonalidades, controlando los rangos, todo eso, y poniendo instrumentos, ¿no? Eso es definitivo, ¿no? Pero dentro de que una vez que está todo colocado, yo me voy, dejo grabando, que por cierto está grabado esto, pero el que quiera una copia me escribís un mail o me buscáis ahí por SoundCloud, Martín León, o YouTube, me ponéis, oye, estaba en el concierto, mándame una copia, es la mano, ¿vale? Estoy grabando todavía, de hecho. No sé si has tenido oportunidad de hablar con Estefano Mancuso, que es investigador en radiología vegetal y escritor, tiene varios libros escritos. Sí, italiano. Uno de ellos, Sensibilidad inteligente a los vegetales. Muy interesante sobre, pues bueno, la planta que siente, oye, ven, y eso me parece que es una aportación más que a ese, digamos, claro, trabajo de investigación que tiene él y su equipo. He conocido a Paco Calvo, no sé si lo conoces, catedrático de la Universidad de Murcia, tienen un laboratorio que se llama MidLab y uno de los colaboradores es este señor, que probablemente, yo creo que sí lo he visto en una TED Talk, ¿no? Que decía que una planta a metros se pone una micra de nitrógeno y midiéndoles la señal se ve también la respuesta, o sea que las plantas, si no tienen nervios y cerebros, sí que tienen muchas funciones, digamos, ¿no? Que están explorándose y están por explorarse, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Paco Calvo, ¿no? Que es un poco librarnos del antropocentrismo a la hora de ver las plantas, ¿no? Porque, por ejemplo, las vemos como la flor si fuera la cabeza, las hojas
los brazos, es al revés, ¿no? La cabeza son las raíces, entonces es como si viéramos, si hacemos el antropocentrismo, ¿no? O el antropomorfismo de ver las plantas como humanos, verlos como humanos, pero pinchados con la cabeza en la tierra, ¿no? Entonces, cabeza, raíces sería, ¿no? El tallo, pues el aparato digestivo, ¿no? Y la flor, en todo caso, el aparato reproductor. De una forma también es curioso porque yo he tenido la oportunidad de hablar con un artista que estaba haciendo una investigación sobre los sonidos que emitían los colores. Entonces yo digo, bueno, no sé, parece que todo es música, ¿no? Todos son vibraciones, desde luego, todo es vibración. Lo que pasa que para que una vibración sea música tiene que tener más de 20 y pico hercios, ¿no? Para que podamos, ya tenga una tonalidad. Por eso las plantas no las podemos oír, pero sí que han grabado con micrófonos, han puesto filtros y los sonidos de las plantas es muy bonito. Cuando una planta está normal puede emitir 4 o 5 sonidos en una hora. Si está bajo estrés hídrico mete 40 o 50, ¿no? Son sonidos tipo... Así se oyen en internet, ¿no? Lo podéis buscar. Y entonces, si le cortas una hoja, igual, mete otros 40 o 50. Entonces, con inteligencia artificial han visto la onda de esas 3 y han dicho, anda, cuando la hoja se corta, la onda es la misma, o sea, es diferente a cuando tienen estrés hídrico. O sea, que estamos acercándonos realmente a poder descifrar un poquito el lenguaje de las plantas en ese sentido, ¿no? Yo te comenté que yo recomiendo un documental que se llama Fungi, cómo los árboles, por debajo de las raíces, cómo se comunica el bosque entero, cómo se van comunicando, es increíble, ¿no? Fantástico, el micelio, hay micelios de kilómetros, es la internet se del comunican suelo. a kilómetros, sí, por las raíces, ¿no? Es Sí. increíble, ¿no? ¿Has probado, si por ejemplo tienes a comer con las plantas, con los sensores de web y todo localizado, con los aproximas, con la oreja cambia la información? Claro, aquí hay otro problema, que es que, por ejemplo, cuando estaba en la calibración, ¿no? Si toco una, salta la que toco, pero salta también aquella. Entonces, el problema es que en las puertas aquí probablemente están contagiadas un poquito, no son independientes totalmente. Entonces, para empezar a hacer buenos tests, me gustaría tener un ordenador con todo esto a un lado para una planta, otro ordenador para otra y otro para otra. Entonces, claro que en el futuro tendré muchas ganas, ¿no? de mejorar, digamos, el conocimiento de la señal, ¿no? Hasta ahora pues estoy más en el lado estético-artístico, ¿no? Y profundizando ahí todo lo que puedo. Espero que os haya gustado, no sé si habrá habido alguna cosa más estridente que otra. Pero bueno, según los conciertos que me pidáis, las grabaciones, sabré yo si os ha gustado más o menos. Bueno, entonces, pues es que por lo estético ya hay muchísimas cosas, ¿no? que explorar y me encantará eso, seguir un poco los dos caminos, ¿no? Y aprender lo más posible de las plantas de esta manera que podríamos decir que es ciencia ciudadana, porque falta el rigor, ¿no? del control científico y tal. Pero bueno, quién sabe si algún día me junto con electrofisiólogos, ¿no? Y ya lo hacemos más. Este Paco Calvo lo que está haciendo es, le coge la señal, pero intracelular. Cuando coges la señal intracelular, ya te evitas el ruido. Entonces ya no es la relación de la señal con el ruido, ya es la señal que viene de la planta. Y entonces al mismo tiempo hace la fotografía esta, no sé si se llama estereoscopio, estas que luego las aceleran mucho, ¿no? Y ves un poco cómo la planta se ha ido moviendo, ¿no? Entonces, cuando pasa algo en la señal, pues tienen también el cotejo visual, ¿no? Entonces está muy bien esta vida, ¿no? de llevar el registro visual y el registro analógico. Bueno. ¿Quieres poner un poco de Cáceres que hiciste la última? ¿Queréis que ponga un poquito más de la pieza esta de Cáceres? ¿Es la que estaba sonando al principio? ¿O puedo poner otras más flamencas que tengo? La de Cáceres está muy bien, lo que pasa es que no estamos...
Bueno, pues esto que de fondo mientras recoges. Claro. Parece que os habéis quedado ahí con ganas de más.